participación del doctor Fernando García. Luis Fernando García Rodríguez es un destacado experto en optimización energética, con sólida experiencia en investigación y desarrollo de tecnologías renovables y ha ocupado roles claves en Shell y la Fundación Cardiovascular de Colombia y liderizado proyectos de vanguardia en energías renovables, además que posee su propia empresa. Su experiencia abarca tecnología de transición energética como la captura y el almacenamiento de CO2, producción de combustible a partir de pirólisis y diseños de sistemas de energía eólica. Como docente, ha impartido cursos de pregrado y posgrado en el manejo de la energía en distintas universidades nacionales, incluida la UPC, en la especialización de energías renovables, impartiendo la asignatura Energía Eólica. El doctor Luis Fernando es un investigador internacional con publicaciones en diferentes áreas y ha participado como ponente en diferentes congresos de universidades como Cambridge, Chalmers y la Universidad de Sao Paulo. Su presencia en este seminario, pues, promete ser enriquecedora por la discusión que plantea de acerca de la charla que tenemos la oportunidad de tener con él y pues obviamente va a aportar valiosas perspectivas en el campo de las energías renovables. Con ustedes el doctor Luis Fernando, pues espero que, que aprovechen todo lo que nos puede aportar en este poco tiempo el doctor Luis Fernando. Gracias. Doctora Luisa, muchas gracias. Un gusto saludarlos desde la distancia, que espero que no sea tan lejana durante mucho tiempo. Y de nuevo les agradezco mucho la invitación para poder participar y acompañarlos aquí. Realmente siempre es un placer estar con ustedes y bueno, pues eh, yo creo que vamos a iniciar esto. Cualquier duda, pues al final con mucho gusto. Entonces déjame aquí, voy a compartir toda la pantalla como para que se pueda ver todo bien, ¿vale? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí se escucha muy ¿Sí? Ah, bueno, listo, listo. Dale, dale. Bueno, pues vamos aquí a iniciar esto. Y déjeme, voy a colocar aquí un relojito porque no quiero que nos pasemos mucho de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es que tenemos? Bueno, de acuerdo a la planificación, 20 minutos, ¿cierto? sí. Bueno, listo, listo. Entonces arranquemos. Bueno, entonces, de nuevo les agradezco mucho la invitación y bueno, voy a hablar con ustedes un poco sobre las nuevas tecnologías que debemos trabajar aquí en Colombia para poder implementar, inclusive aún más, ¿no? Extender las aplicaciones de la energía eólica, ¿no? Mm, entonces, bueno, esto es algo muy corto, sí, sobre mí, ya hablamos de mí un poco, entonces, realmente pues tengo casi 12 años ya trabajando con sistemas de optimización energética, aprovechamiento de la energía y en diferentes, digamos, áreas de la transición energética, ¿no? Como la captura, almacenamiento de CO2, la energía eólica, eh, y bueno, realmente incluso ahorita actualmente coordinando una planta de pirólisis. Entonces, al final todo es energía, ¿no? Y tenemos que saber cómo aprovecharla de la mejor manera. Entonces, realmente tenemos que abrir un poco, digamos, las visiones y entender un poco las herramientas que hay a nivel mundial para poder trabajar con este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, vamos a abordar que son 7 tecnologías que, eh, digamos, realmente sugiero. Claramente hay muchos más, ¿no? Para potenciar el uso de la energía eólica en Colombia. Pero entonces vamos a hablar de, primero, la caracterización, que es súper importante. Entonces, cuando hablamos de turbinas eólicas, pues básicamente estamos hablando de un dispositivo mecánico que aprovecha la energía del viento, ¿sí? Lo puede aprovechar con distintas configuraciones que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Inclusive, si nos ponemos a pensar un poco, yo siento que hemos perdido la capacidad de innovar a veces con los dispositivos para poder aprovechar la energía, porque ahora básicamente todo lo pensamos en una única máquina, ¿no? Pero si nos ponemos a recordar desde el inicio de los tiempos
se ha utilizado la energía del viento para mover máquinas de todo tipo, bombas de agua, etcétera. Y bueno, es hora de retomar estos dispositivos, que inclusive hoy en día encontramos turbinas eólicas que funcionan sin álabes, ¿no? Solamente con el mástil y ellos vibran y con la vibración estamos sacando la energía. Entonces, ¿qué tipo de turbina eólica podemos utilizar en Colombia? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Realmente depende del sitio en donde vayamos a trabajar. Y, y es curioso que algunos autores citan que la energía eólica en Colombia no es posible cuando Colombia es un territorio bastante grande y realmente debemos de pronto abrir nuestra mente para hablar de dispositivos, de máquinas que aprovechan la energía del viento, no de forma usual como lo hemos venido de pronto viendo en los últimos 40 años, sino hay otros tipos de máquinas, ¿sí? Las cuales se adaptan a las condiciones del viento. Entonces recordemos esto, o sea, el viento en Colombia es variable, el viento en Valledupar es diferente al viento de Bogotá, de Medellín, ¿sí? Y de acuerdo a las condiciones del viento, pues nosotros debemos diseñar o escoger una máquina que aproveche las condiciones del viento. Y realmente el uso de las turbinas eólicas es como muy visual, ¿no? Tú tan pronto instalas una turbina, pues sabes si realmente la instalación sirvió o no, porque el equipo puede ser muy bueno, pero si está ubicado en un sitio donde realmente la instalación fue mal hecha, pues él no va a girar y punto. Y si no gira, pues no está produciendo energía. Entonces, ¿cuál de todos estos dispositivos debo usar, sí, en Colombia para realmente vencer esa pregunta de la energía eólica en Colombia no es posible? Eso realmente no es cierto. Sí es posible, pero entonces tenemos que saber cuál equipo escoger. Entonces, primero debemos saber caracterizar las condiciones del viento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el viento es una energía que realmente es promisoria. Hace casi 3 años, más o menos, se instalaron a nivel mundial más de 94 gigavatios de turbinas eólicas con esas capacidades. Y realmente, para poder instalar ese tipo de equipos, lo primero que tenemos que entender es el viento, ¿sí? Es un fluido fluctuante, realmente importante de caracterizar, de conocer, ¿sí? Y si realmente nosotros conocemos cómo es el viento, pues vamos a saber cuál equipo escoger. Así de simple. Entonces se vuelve de pronto un estudio atmosférico, ¿no? Un estudio de cómo se comporta el viento en el mundo, ¿sí? Y entonces, para que en Colombia hablemos un poco de energía eólica, pues tenemos que realizar o cuantificar por medio de simulaciones cómo se distribuye el viento, pero a nivel de microescala, ¿vale? Yo creo que casi todos hemos visto este tipo de simulaciones que se utilizan para predicciones meteorológicas, ¿sí? Pero esto no sirve para lo que nosotros queremos, porque nosotros necesitamos simulaciones que nos digan en nuestra región cómo se comporta el viento a diferentes alturas, ¿sí? Entonces, una primera introducción o sugerencia a las tecnologías que se deben utilizar para el uso de las turbinas eólicas, pues claramente es desarrollar a mayor escala digamos, este tipo de simulaciones en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, vemos como en la Universidad Técnica de Dinamarca hay laboratorios especializados únicamente en desarrollar ese tipo de simulaciones en los sitios más promisorios del país, ¿no? De Dinamarca mismo. Entonces, ¿por qué no podemos empezar nosotros a hacer esto? ¿Sí? Eh, ¿Cómo se está comportando el viento alrededor de mi universidad? ¿Sí? Y cómo podemos empezar a iniciar trabajos de investigación que mapeen en una microescala el comportamiento del viento, el cual claramente debe ser apoyado por modelos matemáticos para poder también conocer un poco de predicciones, ¿no? Entonces, hablamos más adelante, vamos a incorporar un poco la parte experimental, ¿sí? Pero entonces, si nosotros vemos eh, o si nosotros realmente conocemos cómo se va a comportar el viento, pues realmente vamos a poder
aprovechar o entender qué tipo de turbinas eólicas colocar y en dónde colocarlas. Entonces ese es el paso número 1, ¿sí? Y miren que han desarrollado diferentes tipos de softwares, como este que estamos viendo, el Global Wind Atlas, sí, muy desarrollado para esta parte, precisamente en Europa, en las regiones del norte, ¿no? Suecia, realmente funciona muy bien. Y vemos cómo ellos realmente tienen caracterizado y cuantificado cómo funciona la velocidad media del viento, cómo es la densidad de potencia media, cómo se comporta, digamos, la rugosidad, ¿sí? Y a partir de esto, entonces, ¿en dónde yo debo ubicar las turbinas eólicas? Estamos hablando de un sistema offshore, ¿sí? Entonces, estos tipos de atlas realmente vienen de simulaciones, ¿sí? Que se tienen que validar experimentalmente y nosotros podemos empezar a hacer esas validaciones también en nuestros centros de investigación, ¿no? Entonces, qué interesante sería coger esto. Ahora, la energía eólica es una ciencia multidisciplinaria, ¿no? O sea, es una ciencia que realmente reúne diferentes tipos de profesionales. Por ejemplo, si solamente trabajara una persona o un ingeniero acústico en el diseño de sus álabes, estaría trabajando con un álabe que no hiciera nada de ruido, sí, pero si hablamos de pronto de que un ingeniero civil va a hacer la estructura de una turbina eólica, pues él va a querer que ella sea lo más estable posible. Y en funciones de servicio o manufactura vamos a buscar otro tipo de flexibilidad. Pero a lo que vemos al final es que las turbinas eólicas es una ingeniería de sistemas multidisciplinarios. Entonces, la energía eólica no está, digamos, limitada a los ingenieros mecánicos, o a los ingenieros eléctricos, o a los ingenieros de sistemas. No, la energía eólica realmente es una agrupación de profesiones en donde cada uno de nosotros o de los profesionales se encargan de optimizar los recursos y los diseños para un mismo objetivo, ¿no? ¿Que cuál es? Producir energía a bajo costo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos pensando de pronto como profesionales para involucrarnos en este tipo de sistemas? ¿Sí? Ahora, cuando vamos a hablar de parques eólicos, pues también tenemos que desarrollar modelos de predicciones de viento, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos en esta slide cómo cuando yo coloco una turbina, qué pasa con el viento aguas abajo y cómo le llega el viento a la siguiente turbina que está acá, suponiendo que el viento viene de izquierda a derecha. Entonces, vemos que no sería una muy buena opción colocar todas las turbinas de forma perpendicular a la dirección del viento, ¿cierto? Porque vamos a recibir mucha turbulencia aguas abajo y entonces la turbina que viene más atrás, pues va a estar más afectada. Entonces, qué importante es integrar este tipo de tecnologías de diseños de parques eólicos en donde nosotros redistribuyamos un poco el ángulo de ataque de las turbinas para evitar que las esteras del viento afecten a las que quedan aguas abajo, ¿sí? Y lo mismo podemos hablar de las cargas dinámicas, ¿no? Entonces, cómo las cargas dinámicas y debido a las fluctuaciones del viento pueden afectar todo un parque eólico entero en un sistema muy sencillo de, digamos, o bueno, sencillo no, un sistema discretizado de simular, ¿no? Un sistema bidimensional con algunas ecuaciones lineales y con softwares que son gratuitos. Entonces, qué bueno es empezar también a incorporar este tipo de tecnologías en el análisis de la energía eólica. Ahora, nosotros estamos hablando de que actualmente el país se encuentra, digamos, con algunas centrales, sí, de producción de energía, al menos nuclear, claramente. Y vemos cómo a medida que pasa el tiempo estamos integrando a nuestra red eléctrica nacional sistemas de generación de energía eólica y solares. ¿Para dónde vamos? Vamos para algo así, ¿sí? Un país en donde a medida que nosotros desarrollemos en mejor forma esta tecnología, vamos a poder llevar de una forma más barata la energía, digamos, a las regiones que no están conectadas del país, porque a veces los costos también del transporte de la energía es lo más considerable. Si yo voy a traer, por ejemplo, energía desde La Guajira hasta Bogotá, pues eso me va a costar mucho más a veces que la misma producción, ¿no? Entonces,
qué importante es crear soluciones diversificadas de energía eólica con turbinas de diferentes configuraciones para poder llevar la energía a las zonas, digamos, más alejadas del país, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de diseño? Pues realmente todo depende de un modelo claramente de predicción meteorológica y un modelo de predicción de funcionamiento de vientos locales, lo cual debe estar integrado a una red disculpa, eólica de control. ¿A qué voy? Que si yo conozco cómo va a funcionar, si yo, digamos, desarrollo modelos que me predicen a mí el viento durante una semana, pues entonces yo voy a poder ofertar el precio de la energía que voy a vender durante una semana, ¿sí? Porque los vientos de pronto vienen con más fuerza, o de pronto los vientos vienen con menos fuerza. Entonces, así como por ejemplo está sucediendo en Bogotá, que están cortos de agua, el valor del agua está variando porque claramente no hay recursos. También es importante generar esos tipos de tecnologías que nos permitan a nosotros realmente predecir durante algún tiempo cómo es el comportamiento del viento a partir de datos experimentales y modelos matemáticos y realmente entender hasta qué punto esos modelos matemáticos nos va a llevar de pronto ya a una dispersión muy alta durante semanas siguientes, ¿no? Entonces ya hablamos de venta de la energía, ¿no? Qué importante es ofrecerle nosotros, por ejemplo, a la electrificadora estos tipos de modelos de predicción energética, porque con eso ellos van a poder trazar un valor de la venta de la energía. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de economistas, ¿sí? Que, por ejemplo, se pueden integrar a este nuevo ámbito de la energía eólica, ¿no? No todo es ingeniería mecánica o eléctrica, ¿no? Y miren qué importante es también estos modelos, ¿no? Si yo también puedo conocer cómo se va, por ejemplo, a comportar el viento en 2 semanas, pues yo puedo saber cuándo debo hacer mantenimiento o instalación de sistemas en cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto sucedió en el 2009, donde estaban haciendo una instalación y de un momento a otro, realmente, digamos, las tormentas no se forman de un momento a otro, ¿no? Pero realmente no tenían pronosticado qué iba a suceder y quedaron 11 trabajadores atrapados en medio del mar haciendo la instalación, ¿no? Entonces, qué importante es también estos modelos de predicción del viento para hacer los sistemas tanto de instalación como de mantenimiento. Ahora, la integración de la dinámica computacional de fluidos. Cómo yo parto de un diseño y cómo yo lo puedo llevar al computador. Y con un 90%, 80% de pronto de precisión, puedo conocer cómo va a funcionar mi turbina eólica antes de instalarla. Entonces, esto consiste en básicamente resolver todas las ecuaciones de modelado de flujo y tener un espacio de trabajo computacional que me permite tener sensores a lo largo de todo mi sistema y conocer y predecir cómo va a funcionar un equipo antes de ir a instalarlo. Entonces, de esta manera ahorramos muchos costos experimentales, ¿no? Y también evitamos errores que hoy en día, en 2024, se ven. Yo personalmente hago consultorías de eso. He ido a lugares donde tienen las turbinas eólicas ya instaladas y no giran. ¿Y por qué no giran? Pues porque no hicieron un buen diseño, no de la turbina, sino del sitio de instalación. Entonces yo, ¿cómo sé cómo va a funcionar el equipo antes de instalarlo? Entonces, qué importante es incluir en nuestro diseño eólico ese tipo de tecnología de simulaciones computacionales. Y además, qué importante también es el desarrollo de los sistemas meteorológicos, el desarrollo de equipos de medición meteorológica certeros que nos permitan a nosotros conocer cómo varía el viento en un instante, ¿sí? Y por eso es que antes de poner un parque eólico, lo primero que hacen es colocar una torre y en la torre se colocan a lo largo de diferentes puntos los sistemas eólicos, los sistemas de medición, ¿sí? Y estos sistemas de medición nos permiten a nosotros realmente conocer cómo funciona el viento a diferentes alturas y por lo tanto yo puedo entender a cuál altura debe ir el mástil
para evitar de pronto fluctuaciones del viento que se presentan cercanas a la Tierra, ¿no? Estos sistemas de medición se colocan también en las turbinas eólicas, ¿sí? Y también utilizan unos tipos de tecnologías de láser, de lidares, que inclusive ellas permiten reconocer a kilómetros o a metros, aguas arriba de la turbina, cómo viene el viento. Yo por aquí tengo, mira, aquí tengo este tipo de equipos, ¿no? Son equipos básicamente meteorológicos, ¿sí? Que permiten, además de medir en sitio cómo funciona el viento, permite hacer una proyección de cómo es el viento en todo un valle que de pronto se esté trabajando, ¿sabes? Entonces, este tipo de equipos los tenemos que desarrollar en Colombia también. No es importarlos, es desarrollarlos, ¿sí? Porque si yo conozco cómo se comporta el viento a lo largo de un valle, pues yo ya sé en qué puntos debo poner las turbinas, ¿sí? O puedo ya tener al menos una noción, ¿no? Entonces, no solamente puedo conocer en dónde se comporta el viento, sino también cómo se comporta el viento aguas abajo de una turbina misma, ¿sí? En vez de colocar muchos sistemas aquí de medición experimental, por medio de estos lidares, sensores, podemos hacer análisis espectrales de las ondas y podemos proyectar con gran precisión cómo se comporta el viento, ¿sí? En los sistemas ya funcionales. Y si yo conozco cómo se comporta el viento, pues yo sé en dónde colocar más turbinas, ¿no? Aguas abajo. Entonces, eh, eso es otra de las invitaciones de las tecnologías que tenemos que desarrollar. Además digamos, del acople de los instrumentos y los sensores, ¿sí? Que realmente nos permiten a nosotros conocer cómo se están comportando los materiales, ¿sí? A lo largo de mi turbina que yo haya instalado, sin importar el tamaño. Todas las turbinas se van a doblar, todas las turbinas van a recibir daños por fatiga. Entonces yo como ingeniero de pronto mecatrónico, ¿será que yo puedo empezar a desarrollar estos instrumentos de medición? Claro, ¿sí? ¿Y cómo los empiezo a acoplar? Bueno, es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer. Entonces, básicamente, vemos que todo ese tipo de tecnologías de caracterización, multidisciplinaridad, distribución, modelos, simulaciones y mediciones in situ, además de sensores, son importantes para el desarrollo de la energía eólica y realmente, digamos, aprovechar al máximo la potencia que tenemos en el país. Entonces, yo creo que con esto se terminan mis 20 minuticos, pero eh, espero pues que les haya mostrado como otros tipos de tecnologías innovadoras que se están utilizando a nivel mundial. Y pues cualquier duda o algo así que tengan ahorita, con mucho gusto, o si no después, me pueden escribir al Instagram o al correo. Doctor Luis Fernando, excelente trabajo. Me Muchas gustó mucho gracias. la aplicación. Para estos muchachos jóvenes que están aquí en sala, ¿qué perspectiva o qué les podría aconsejar en cuanto a oportunidades laborales y de estudios en este campo? Bueno, estamos en un campo totalmente virgen en Colombia y de alto desarrollo y de alta inversión, ¿sí? Eh, Especializarse en una de las líneas de trabajo realmente les va a permitir a ellos incorporarse a este sistema porque el día de mañana, o inclusive el día de hoy, ya están buscando, por ejemplo, ingenieros especialistas en simulaciones en Colombia para hacer turbinas eólicas. Entonces, lo importante es escoger cuál es la línea que más me gusta a mí de trabajo, sí, sea la parte económica, la parte de materiales, la parte de control, de medición meteorológica, de simulación computacional, escoger una de esas líneas de trabajo e iniciar en la universidad misma antes de salir, porque muchas veces queremos salir lo más rápido de la universidad y cuando salimos nos damos cuenta que afuera no hay innovación, afuera no hay investigación. Entonces, realmente el mejor consejo que yo les puedo dar es, si ustedes desean iniciar estudios o especialización en energía eólica, arránquenlo desde el pregrado en los semilleros de investigación que ofrezcan las universidades mismas.
porque a partir de allí ustedes ya empiezan a hacer experiencia en esa área y no salen, digamos, a buscar algo en el aire, sino ya de pronto tienen un mejor pensamiento. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por la charla. Muy corta, No, pero muy nutritiva. 20 minuticos. ¿Alguna otra pregunta? De pronto alguien tendrá por ahí. Doctor, y respecto a Colombia, ¿qué proyectos eólicos conoce que estén en desarrollo? Yo conozco el parque de Jepirachí. ¿Cuál otros proyectos conoce en Colombia? Bueno, en este momento Ecopetrol está haciendo una proyección para hacer una instalación en offshore de Cartagena, ¿no? Porque realmente, digamos, si hablamos de producción en megavatios, que son estas turbinas gigantes, pues esas tienen que ser instaladas, pues claramente en el mar, ¿no? Entonces yo sé que Ecopetrol ya está haciendo mediciones, que es lo primero que tienen que hacer, está muy bien, están haciendo mediciones experimentales porque se vienen las turbinas offshore y claramente se vienen financiaciones para esos proyectos. Ahora, dentro del país hay muchos microproyectos en los que inclusive yo estoy trabajando, ¿sí? Que es, como les digo, diversificar el mercado, diversificar las turbinas para llevar la energía lo más cercano posible al consumidor con turbinas que son de microescala. Entonces estoy hablando de turbinas desde hasta 5 kilovatios, por ejemplo, ¿sí? En Bucaramanga, por ejemplo, conozco muchos edificios que tienen turbinas de 1, de 3, de 5 kilovatios que están siendo instaladas en los techos de los edificios. Personalmente estoy haciendo un diseño también para la Fundación Cardiovascular de Colombia, de un parque eólico. Entonces, eh, a razón de megavatios, o sea, generación industrial de energía, todo realmente se está enfocando claramente a la costa del país, porque los vientos allá son buenísimos y claramente no tenemos montañas. Pero dentro del país tenemos muy buenos vientos, claramente no para generación industrial, ¿no? Pero también tenemos muchas necesidades de energía, porque como digo, traer la energía desde La Guajira hasta el centro del país es muy costoso, entonces algo en lo que personalmente le estoy apostando es a la generación de este tipo de turbinas para que trabajen dentro del país, en regiones turbulentas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No sé si habrá una A pregunta us- más del público. ¿Todo en orden? Creo que sí. Ahí veo un micrófono abierto, pero no sé si Jesús Martínez va a hacer alguna pregunta. Sí, ¿me escucha, profe? Sí, sí, adelante, adelante. Con respecto al planteamiento sobre el estudio del territorio, que es muy importante, ¿qué tiempo de estudio se le da a ese terreno antes de hacer la instalación de digamos, de las turbinas? Sí, pues realmente el tiempo mínimo, realmente la literatura sugiere que sean de al menos 3 años, ¿sí? Hay empresas danesas que ellos venden estos datos de viento a las empresas de turbinas eólicas. Entonces, eh, eso es otra línea de mercado, ¿sabes? Si, por ejemplo, yo quiero trabajar en este tipo de predicciones meteorológicas, yo puedo empezar a caracterizar el viento del sitio que yo crea que es más conveniente y colocar allí un sistema de medición, déjelo todo el tiempo posible porque eh, a lo largo del año inclusive los vientos varían bastante, ¿no? Entonces, entre más datos experimentales nosotros tengamos, más fácil es desarrollar modelos matemáticos
para que nos permitan predecir el futuro, ¿no? Porque con eso es que nosotros vemos el futuro, con los modelos matemáticos. Entonces, experimentalmente se recomienda al menos 3 años, ¿sí? De mediciones de viento. Si no se tienen, bueno, al menos 1 año, ¿sí? Pero, digamos, poner una turbina en un sitio con medición de 1 mes no es suficiente porque a lo largo del año varía bastante los vientos, entonces varía mucho la potencia. Ok, hay una pregunta aquí en el chat. Dice, a nivel de regulación, ¿cómo estamos en Colombia para el sector empresarial y residencial? Pues realmente la regulación que hay en Colombia, ella es para las fuentes renovables de energía, ¿no? No es para los paneles solares, ¿no? O sea, no está limitado a paneles solares, ¿sí? Entonces, digamos que todas las leyes de generación, de interconexión a la red, todo funciona lo mismo, ¿sí? Que lo que se está utilizando para los paneles solares, pero aquí solamente hay que adicionar estudios de impactos ambientales y de impactos en las personas, ¿no? Porque claramente, digamos, estos sistemas, pues, de acuerdo al tamaño de las turbinas y al del sitio de ubicación, etcétera, pueden generar mucho ruido, pueden impactar, digamos, vías aéreas de transporte de animales, ¿no? E inclusive cuando se hacen dentro del mar, las instalaciones, todas estas vibraciones que se transmiten al lecho marino afectan también. Entonces, allí es donde digamos que hay una variación, ¿no? Con respecto a cuál es el impacto ambiental que va a tener ese tipo de sistemas, que es súper importante hacerlo y inclusive creo que en la universidad hay profesionales en ingeniería ambiental, ¿no? Entonces allí también entran estos profesionales, que es importante porque sin la firma de ellos no se puede poner ninguna turbina. Entonces, eh, realmente estamos bastante desarrollados en nivel de regulación. Bueno, doctor, con esta última pregunta damos por terminada su intervención. Le agradecemos mucho su participación y su intervención. Bueno, listo. Pues de nuevo les agradezco a ustedes la oportunidad del espacio y espero estar allí de nuevo personalmente acompañándolos. Entonces, les deseo a todos un buen final de semana